Y al principio de todo, un grupo de humanos ataca a un dragón legendario, quien a su vez no entiende por qué los humanos intentan matarlo. Después de todo, él nunca ha hecho nada en contra de la humanidad, al contrario, incluso ha sido aliado de los humanos unas cuantas veces. En esto, se conforma con no recibir justificaciones de los humanos y comienza a entregarse a la muerte, entregando su alma a los segadores para que la lleven al inframundo, pues solo así podrá finalmente tener su descanso eterno. Y después de eso, se reencarna en un bebé, y luego, su nueva madre le da el nombre de Doulen y lo presenta a su familia. Y después de unos años más desde su nacimiento, Doulen es abordado por una niña llamada Airi, que va a ver qué sucedió. Después de todo, su mente parece estar en otra parte. Sin embargo, Doulen la tranquiliza, diciendo que todo está bien. Y siguiendo adelante, Doulen comenta más sobre Verun, el lugar donde nació después de morir como un dragón. En este caso, Verun es un pequeño pueblo en la frontera norte del reino continental de Arcrest, y la única industria importante de la zona es la agricultura, por lo que Doulen se levanta todos los días y se dirige a los campos para ganarse la vida como granjero. Y aunque solo tiene 16 años, Doulen explica que en el pueblo, a esa edad, las personas se consideran adultas y es normal que vivan solas, como él mismo, que se fue de casa el año pasado. Y cuando se encuentra con su hermano para ir a pescar, le preguntan a Doulen sobre el pantano que se suponía que debía investigar al día siguiente, a lo que explica que hace aproximadamente un mes, los lagartos desaparecieron del pantano, por lo que deben hacer algo al respecto. Pero al escuchar esto, el hermano de Doulen dice que esa debería ser una tarea de la guarnición, no de los aldeanos, por lo que vuelve a decir que no hay razón para que Doulen vaya al lugar a hacer el trabajo por su cuenta. Sin embargo, Doulen le recuerda que el capitán Balan y los demás ya están ocupados protegiendo la aldea, y por eso debe hacer algo para ayudar. Y después de reunirse con Albert y Malida, hablan brevemente sobre el entrenamiento que los dos darán a los niños de la aldea, pero al poco tiempo, Doulen los deja atrás y regresa a casa. En este, reflexiona sobre los problemas de la aldea, y explica que suele haber varios monstruos y bandidos en los alrededores, por lo tanto, los soldados de la aldea terminan siendo limitados y no pueden resolver todos los problemas de Verun, ya que su poder militar ni siquiera se acerca al de la ciudad. Y debido a esto, ya esperan que los aldeanos se protejan por sí solos en ocasiones. Y mientras él hace sus labores domésticas, Airi aparece allí, y lo llama al entrenamiento mágico que debía realizar ese día. Y cuando la ve ahí, deduce que ella fue a su casa solo para recogerlo, pero Airi cambia de tema y dice que ella solo aprovechó un descanso que tenía en sus quehaceres para recogerlo. Y cuando llega al lugar señalado, Doulen desata su magia, dejando a Airi impresionada, y su tutor lo elogia, diciendo que su magia ofensiva es realmente perfecta. Sin embargo, Doulen atribuye esto a sus excelentes enseñanzas. Y en cuanto a la dama, decide comenzar a practicar la medicina mágica, que en este caso, es el área en la que tiene más dificultad. Después de clase, vuelve a pasear por el pueblo, hasta que de repente, el jefe del pueblo se le acerca y le presenta a Cristina, una guerrera espadachina que pasará algún tiempo en su pueblo. Le explica que la muchacha es una joven noble, por lo que le pide a Doulen que la trate con el máximo respeto posible, y luego los dos se saludan, pero pronto la muchacha lo deja y sigue su camino con el jefe del pueblo. Y en cuanto a Doulen, vuelve a trabajar en la agricultura, y en el camino, comenta el riesgo de morir congelado en el pueblo durante el invierno, ya que esa época del año es muy dura, al igual que el verano, que es increíblemente caluroso. Y al comparar su vida actual con la de cuando era un dragón, Doulen afirma que los humanos viven en un entorno muy hostil. Dicho esto, se dirige a la casa de sus padres y es recibido por Marco, su hermano menor. Y en cuanto a sus padres, ambos están felices de ver que realmente vino a visitarlos. Luego, todos se sientan a cenar juntos y, en medio de la comida, el padre de Doulen explica que vivir solo es realmente muy relajante, pero también puede ser muy solitario a veces, y por eso, sugiere que Doulen encuentre una esposa que cocine bien, como lo hizo Dylan. Y al escuchar esto, Doulen dice que su hermano también le da este consejo de vez en cuando. Sin embargo, dice que quiere disfrutar un poco más de la vida de soltero. Y en cuanto a Marco, le comenta el problema del pantano que se suponía que Doulen debía resolver al día siguiente, a lo que Doulen dice que realmente tiene intenciones de ir al lugar. Y al escuchar esto, su madre demuestra que está preocupada por él. Después de todo, el lugar está muy lejos de allí, además de tener un camino muy peligroso. Y en cuanto a Doulen, le deja en claro que no piensa correr ningún riesgo. Después de todo, solo se acercará al pantano para echar un vistazo rápido. Y mientras tanto, el padre del niño afirma que ya es un hombre adulto, por lo tanto, no piensa interferir en sus decisiones, y lo deja libre para hacer exactamente lo que quiera. Sin embargo, le pide a Doulen que regrese sano y salvo, para evitar que su madre se preocupe. En esto, Doulen promete que regresará para contar todo lo que vivirá allí, pero al día siguiente, se le acerca una horda de personas, y entre ellas, una monja llamada Letisa se acerca a él para darle una bendición de la diosa. Le comenta que tiene un mal presentimiento
sobre este viaje, por lo que le pide que tenga el mayor cuidado posible. Y por último, Airi le entrega una lonchera que hizo exclusivamente para él. Con eso, Doulen abandona la aldea, y de camino al pantano, le explica que las lagartijas del lugar solían interactuar con la aldea de Berún, hasta que un día, simplemente dejaron de aparecer, causando extrañeza en todos los habitantes de la aldea, y como no podían dejarla sola, Doulen se ofreció a investigar lo sucedido. Y cuando llega al pantano, descubre que el poder de los elementales de la tierra es muy fuerte mientras que el del agua se va debilitando, por lo tanto, los lagartos terminan por no poder vivir más allí. En ese momento, recuerda la predicción que había hecho Maguru y comienza a prestar más atención al lugar. Después de todo, la dama nunca se equivoca en sus conjeturas. En ese momento, Doulen escucha un ruido proveniente de la vegetación y saca su espada para interceptar al enemigo a tiempo. Y cuando finalmente aparece el ser, descubre que se trata de una lamia, que en este caso, es una niña serpiente. En cuanto a la chica, se pregunta qué hacer con él ahora que el chico ha invadido su área, y entonces recuerda los movimientos de seducción que aprendió de su madre y decide replicarlos. Sin embargo, Doulen no entiende nada de lo que está sucediendo y dice que esos movimientos son simplemente extraños. Ante esto, la chica se cansa y le explica que no piensa pelear. Y en medio de la conversación, son sorprendidos por otro monstruo, que intenta atacarla sin que se dé cuenta. Sin embargo, Doulen actúa rápidamente y la protege, llevando a la chica a un lugar seguro. Ella le pregunta qué es, y Doulen le explica que se trata de un elemental de tierra que ha perdido el control sobre sí mismo, y con ello, le informa que solía haber lagartijas en ese pantano, hasta que un día, todas desaparecieron de repente. Y según lo que piensa, Doulen cree que este elemental de tierra es el causante de la desaparición de las lagartijas. Entonces, recuerda un terremoto ocurrido hace algún tiempo allí, que en consecuencia terminó afectando a los elementales, provocando que ya no pudieran volver a la normalidad. Durante la conversación, la chica se presenta como Selina y dice que puede usar magia. Al escuchar esto, Doulen propone que ambos luchen juntos. Sin embargo, Selina le recuerda que las lamias como ella son monstruos de tierra, por lo que su magia no podrá causar tanto daño al otro elemental de tierra. Sin embargo, recuerda que su hechizo racial, que es exclusivo de las lamias, puede funcionar en un elemental de tierra, por lo que los dos comienzan a trabajar juntos para enfrentar al monstruo. Pero en medio de la batalla, Selina se pregunta si realmente puede luchar junto a él. Después de todo, los dos acaban de conocerse y todavía no confían el uno en el otro. Dicho esto, ella ve la señal de Doulen, y entonces los dos se lanzan al ataque, con Selina atrapando al monstruo elemental de tierra con una serpiente maldita, y con Doulen partiendo a la criatura por la mitad imbuyendo magia dracónica en su espada. Y al ver al monstruo siendo partido en dos, Selina se siente aliviada, sin embargo, termina enterrada con la arena del monstruo, lo que la hace molestar un poco, momento en el que Doulen va hacia ella para ver si todo está bien, y aprovecha para agradecerle por su ayuda, pues sin su magia, no hubiera podido acabar con la criatura. Dicho esto, se dirigen juntos a una cueva en busca de refugio, y entonces, Selina nota que Doulen en realidad no le tiene miedo, y él a su vez le explica que Selina es diferente a las lamias que conoce. Después de todo, ellas tienden a ser más cautelosas y agresivas con los humanos. Dicho esto, le pregunta qué está haciendo allí, pues hasta donde él sabe, no hay ninguna aldea de lamias alrededor del lugar. Entonces, Selina le explica que las lamias tienen una regla, la cual dice que deben irse a buscar marido tan pronto como cumplan 17 años. Después de todo, su raza está compuesta exclusivamente por mujeres, y en algunas raras excepciones, dan a luz a un niño. Y continuando con la historia de su raza, Selina explica que la raza lamia fue creada cuando una mujer humana fue maldecida, y esta maldición terminó siendo transmitida a otras mujeres, quienes comenzaron a nacer mitad serpiente y mitad mujer, y además, todos sus fluidos corporales contienen veneno, por lo tanto, necesitan elegir un esposo fuerte que tenga un cuerpo resistente al veneno, de lo contrario, el hombre puede morir por su veneno. Y al oír esto, Doulen se da cuenta de que ellos realmente sufren más que otras razas para encontrar pareja, ya que tienen que seguir todas estas reglas. Y cuando termina de preparar la comida, Doulen le sirve el plato, y dice que solía comer con su familia alrededor de la olla caliente en el invierno. Y en cuanto a Selina, ella lo nota con una suave sonrisa en su rostro mientras habla de su familia, y se da cuenta de que realmente los ama mucho. Ante esto, Doulen se da cuenta de que el dragón solitario en la cueva que una vez fue, ya no existe. Y al verlo con esa mirada tan pensativa, Selina le pregunta si pasó algo, a lo que Doulen le dice que no fue nada grave. Después de todo, él solo estaba pensando que ella tiene razón, porque en verdad él ama mucho a su familia. Y a la mañana siguiente, se disponen a despedirse, a lo que Doulen le dice que regresará a su pueblo, y en cuanto a ella, Selina le dice que se dirigirá al sur en busca de un esposo.
En medio del viaje, Selina es abordada por dos caballeros que vienen a advertirle sobre el peligro de viajar sola. Ella los tranquiliza a ambos, diciéndoles que es más fuerte de lo que aparenta. Cuando observan más de cerca a la chica, los dos hombres notan que tiene cola de serpiente en lugar de piernas, y comienzan a correr desesperados al ver que se trata de una lamia. Mientras tanto, Maguro explica que las pociones mágicas son diferentes a la medicina común, ya que se producen con ingredientes infundidos con magia. Sin embargo, necesitan una precaución extra al prepararlas. Después de todo, el más mínimo error que cometan al prepararlas puede resultar en una reacción química fatal. En cuanto a Doulen, sorprende negativamente a su amo cuando termina fallando al preparar una poción mágica. En esto, Airi intenta consolarlo, pidiéndole a Doulen que no esté triste. Después de todo, a pesar de que no es bueno en pociones mágicas, tiene un ojo muy agudo para las hierbas medicinales, además de ser muy guapo a sus ojos. Y al escuchar esto, le agradece los cumplidos, pero dice que realmente le cuesta seguir recetas complicadas, por lo que aún tiene más por mejorar. Y en cuanto a Airi, dice que simplemente decidió compartir sus pensamientos en ese momento en el que Maguro comienza a analizar la mezcla de la niña y dice que no encontró ni un solo problema, por lo que despide a Airi, y mientras tanto, Doulen continúa allí y recuerda que cuando vivía como dragón, estos remedios ni siquiera eran necesarios para su supervivencia, y eso explica por qué no tiene la más mínima habilidad con las cosas delicadas. Y entonces, Maguro le recuerda que su magia ofensiva es realmente muy buena, pero por otro lado, aún le falta mejorar mucho en cuanto a medicina mágica. Sin embargo, lo tranquiliza, diciéndole que el chico no necesita ir a toda prisa. Después de todo, estos obstáculos que tiene frente a él son los que harán que Doulen evolucione y crezca como persona. Y después del entrenamiento, todos se sientan a la mesa a comer, pero antes de la comida, Doulen escucha a todos agradeciendo a una entidad llamada Mirale, que en este caso, es una diosa que no ha visto desde hace mucho tiempo, y cuando sale del lugar, corre de regreso a casa, y en el camino, se encuentra con Miu, una semihumana bovina, que comparte su leche con todos los habitantes del pueblo, y luego, ella también le ofrece una taza. Luego, bebe su leche y continúa su camino hacia Albert, el instructor de esgrima, y tan pronto como llega, se disculpa por llegar tarde. Sin embargo, Albert lo entiende. Después de todo, Doulen estaba entrenando con Maguro ese mismo día, y tan pronto como saluda a los niños, Doulen mira profundamente a la vegetación y siente la presencia de un monstruo. Luego, espera a que caiga la noche y regresa a ese mismo lugar con una lámpara en sus manos, y luego, se adentra en el bosque hasta encontrarse con el monstruo, que en realidad, era Selina todo el tiempo. Entonces, Doulen le pregunta qué estaba haciendo allí, pero en lugar de responderle, se cubre y le pide que no la mire ahora, pero al escuchar esto, él se niega, y dice que sería un desperdicio no mirar su belleza, que por cierto, no disminuirá solo por estar viéndola. Y en cuanto a ella, Selina se asombra de cómo puede ser tan indiferente en esa situación, y luego, le pide que muestre al menos un poco de vergüenza. Pero al escuchar esto, Doulen le explica que desear cosas bellas es un instinto natural, por lo que cree que no hay nada de vergonzoso en ello. Y al verlo cantarle tanto, Selina le da una bofetada en la cara a Doulen, quien rápidamente se disculpa, ya que se dio cuenta de que había terminado diciendo cosas sin el más mínimo tacto, y entonces, Selina le dice que está bien y le pide que se olvide de eso. Y luego, vuelve al tema principal que sacó a relucir nada más verla. En este caso, le pregunta qué hace ella allí. Después de todo, él creía que ella se había ido al sur en busca de un marido. Y al escuchar esto, Selina le explica que su plan era de hecho ese. Sin embargo, todos los hombres terminaron huyendo de ella al ver que era una lamia. Con eso, Selina decidió regresar al pueblo cerca de donde vivía Doulen, con la intención de buscarlo. Y luego, explica que a pesar de que le da miedo hablar con los humanos, intentó superar esta barrera, pero al final, la gente simplemente huía de ella aterrorizada. Y en cuanto a Doulen, dice que ya esperaba volver a verla, por lo que se siente feliz de poder hacerlo más rápido. Y con eso dicho, tiene la idea de invitarla a vivir con él, porque Doulen tiene un plan que podría terminar ayudándola. Pero al escuchar esto, Selina le recuerda que ella es un monstruo, y debido a eso, solo terminaría asustando a los humanos de la aldea. Sin embargo, Doulen explica que ya hay muchos hombres bestia y semihumanos en su aldea, por lo que ya están acostumbrados a personas diferentes a lo común, y aunque al principio puedan desconfiar de ella, Doulen cree que pronto se ganará su confianza con su amabilidad y poderes de lamia. Es más, Doulen afirma que su presencia haría su vida mucho más agradable, pero mientras dice esto, se da cuenta de que esta última frase suena mucho como si le estuviera cantando, y la chica, a su vez, corresponde el comentario, diciendo que también se divertirá mucho viviendo a su lado, y con eso, ella le pide que comparta algo de su energía vital con ella nuevamente,
siguiente, y luego, Doulen dice que ella puede recibir su energía vital cuando quiera cuando vivan juntos, por lo que se acerca a ella y le da algo de su energía. Y al día siguiente, el capitán de la aldea, junto con algunos residentes, analizan un rastro dejado por un monstruo y deducen que se trata de una lamia, un monstruo peligroso y muy poderoso. Luego se reúnen con el jefe de la aldea, y uno de los hombres se pregunta si el monstruo es realmente malvado, ya que siempre está dejando una ofrenda para los aldeanos. Ante esto, el capitán vuelve a llamar la atención de todos y dice que deberían centrarse en matar a la lamia de una vez por todas, olvidándose por completo de cualquier bien que pudiera haberles hecho. Pero al escuchar esto, el jefe de la aldea le pide que se lo tome con calma. Después de todo, una lamia es un monstruo demasiado peligroso para que se enfrenten solos, por lo que el jefe sugiere que pidan refuerzos a la capital. En cuanto a Doulen, se da cuenta de la reacción de los aldeanos al ver a una lamia tratando de ser amable con ellos, y entonces se da cuenta de que su plan para tratar de hacerla encajar con todos terminó fracasando. Sin embargo, Doulen cree que si supieran la verdadera naturaleza de Selina, todos cambiarían de opinión de inmediato. En cuanto a Maguru, ella regaña al capitán Balan, diciendo que esta lamia está siendo muy amable con ellos al entregarles esas ofrendas, y para ella, eso significa algo más, por lo que Maguru les pide que esperen un poco, ya que la lamia estará con ellos pronto. Y en medio de la reunión, son interrumpidos por Airi, quien se dirige hacia ellos para mostrarles los resultados de las adivinaciones. Y entonces, Maguru les informa a todos que la aparición de la lamia es en realidad una señal de buena suerte, por lo que vuelve a decir que lo mejor es esperar y ver cómo resultará esta historia. Y al escuchar esto, Doulen se emociona y corre hacia Selina para que puedan proceder a la fase final de su plan. Allí, se reúne con ella, y le explica que los residentes parecen ser menos cautelosos ahora con ella, y además, la mayor amenaza que podrían tener sería un escuadrón de eliminación, lo cual ya está fuera de discusión por ahora. Y al día siguiente, Balan y varios nombres importantes de la aldea se reúnen, con la intención de discutir la forma más efectiva de defender la aldea de las lamias. Y aunque actúan con algo de miedo en estos momentos, Doulen advierte que estas serán las mismas personas que ayudarán en la recta final de su plan. Después de todo, la guarnición es la mayor fuerza de la aldea de Berun, y además de tener allí a Balan y Malida, también les acompaña la sacerdotisa Leticia, una seguidora de la diosa de la naturaleza Mirale. Y además de tener una importante magia curativa, Leticia también es considerada la mensajera de la diosa, por lo que si no tienen cuidado, puede terminar declarando a Selina como una persona maliciosa incondicionalmente. En cuanto a ella, Selina observa todo desde lejos, sintiéndose tensa, pero pronto recuerda la conversación que tuvo con él la noche anterior, donde Doulen la tranquilizó, diciéndole que solo necesita salvarlo. Después de todo, él entrará al sitio de entrenamiento de la guarnición a propósito, y cuando el de la señal, ella deberá actuar y fingir que lo salvó de un monstruo, porque así, todos comenzarán a verla como una persona bien intencionada, y no como un monstruo malicioso. Y en medio del entrenamiento, uno de los guardias corre hacia el capitán para informarle que vio a la lamia, y al escuchar esto, Doulen se pregunta qué pasó. Después de todo, todavía no ha dado la señal para que ella actúe. En cuanto a ella, Selina permanece intacta en el mismo lugar, y deduce que hay otra lamia en el lugar además de ella. Pero cuando presta más atención, Doulen descubre que en realidad, esa presencia no es de una lamia, sino de un oso gigante. Ante esto, el capitán ordena a todos correr lo más rápido que puedan. Después de todo, no hay posibilidad de que derroten a un enemigo como ese. Sin embargo, el hijo de Balan termina quedándose atrás cuando tropieza y cae al suelo. Y entonces, el oso va tras el niño, obligando a Doulen a protegerlo, pero al mismo tiempo, Selina también corre para intentar salvar al niño. Y luego, hace que el oso regrese al bosque, usando sus ojos malditos. Y a pesar de que salvó a su hijo, Balan le dice que se aleje de ellos. Y luego, Doulen les pide que no la lastimen, porque como todos vieron, ella salvó a Tauro y a él. Pero aún así, Balan sigue diciendo que las lamias son monstruos muy peligrosos. Y en cuanto a Doulen, se mantiene firme en su decisión, y dice que no es desagradecido con las personas que lo ayudan. Entonces, Balan le pregunta si ella era la que estaba dejando ofrendas para la aldea, y ella responde que sí. Sin embargo, el capitán la vuelve a interrogar, y le pregunta por qué salvó a Tauro y Doulen, pero en lugar de responder directamente, va al tema principal, y dice que necesita vivir en esa aldea, porque al tratar de seguir las reglas de su especie, se encontró pasando por muchas penurias en su viaje, por lo que les pide que la dejen quedarse allí por un tiempo. Y en medio de todo esto, Leticia llama la atención de todos, diciendo que recibió un mensaje de la diosa Mirale, donde explica que Selina no es una mala persona, y luego les dice a todos que vivan en armonía con la niña. Luego, Leticia se dirige a Selina y le pide que le abra los ojos, pero en cuanto lo hace, Selina se desmaya, debido a las heridas que le provocó el oso. Y en cuanto despierta, le dan una casa para vivir sola, y además, Balan aprovecha para agradecerle por salvarle la vida a su hijo, y en cuanto a Doulen, finge conocerla por primera vez, y le da la bienvenida.
Esa misma noche, Doulen usa su forma astral después de cierto tiempo, y viaja a las nubes, asumiendo su forma de dragón. Allí, se encuentra con la diosa Mirale, y al escucharlo dirigirse a ella como diosa, Mirale nota que efectivamente se ha acostumbrado a la vida en la tierra, y en cuanto a él, Doulen se siente ligeramente insultado, pero continúa con el tema principal que estaba tratando. En este caso, él está allí para agradecer el mensaje divino que Mirale envió, pues gracias a ella, Lamia pudo ser bien aceptada por los aldeanos, quienes comenzaron a tratarla mejor al escuchar a la diosa decir que ella es buena. Dice que le impresionó ver que ella lo reconocía a pesar de que estaba en otro cuerpo. En cuanto a ella, Mirale dice que podía sentir su alma en medio de las oraciones que le ofrecían, y cuando recuerda el entusiasmo que mostraba por la vida, dice que también le impresionó. Después de todo, Doulen se queja constantemente de la vida y de cómo no le gustaba vivir. En esto, Doulen explica que cuando su corazón fue traspasado por el héroe, de hecho no sintió ninguna desesperación por la muerte. Sin embargo, su renacimiento como humano cambió su opinión al respecto. Después de todo, todos a su alrededor valoraban aún más la vida, y vivían como si cada día fuera a ser el último. Y aunque sus vidas parecen pequeñas comparadas con las de los seres celestiales, los humanos parecen tener un brillo mucho más brillante en relación a esto que cualquier otra especie. Y al escuchar esto, Mirale dice que él también heredó este brillo de los humanos, porque últimamente, ella lo notaba con pura alegría en su corazón y alma. Y al día siguiente, es despertado por Selina, quien entra a su habitación gritando. En eso, ella lo nota con una sonrisa en su rostro y le pregunta qué pasó para que él sea tan feliz. Y luego, Doulen dice que acaba de tener un buen sueño, donde un amigo le decía cosas amables. Dicho esto, le pregunta qué hace exactamente llamándolo allí, y entonces, Selina le recuerda que habían quedado con Cristina para plantar patatas ese día. Y mientras tanto, el director recibe una carta de Cristina, y se da cuenta de que su asistente tiene prisa, pidiéndole que lea la carta de inmediato. Ante eso, la asistente le explica que Cristina es el orgullo del instituto, por lo que es natural que se emocione por saber lo que tiene que decir la chica. Y al escuchar esto, el director se da cuenta de que tiene toda la razón, y decide abrir la carta de inmediato. Mientras tanto, Cristina continúa su entrenamiento en el pueblo de Verún con el vicecapitán local. Durante esto, algunos residentes sienten que el vicecapitán está sufriendo un poco en el entrenamiento. Sin embargo, otro residente continúa defendiéndola, diciendo que el vicecapitán aún no ha peleado en serio. Pero al escuchar esto, afirma que la audiencia está diciendo muchas tonterías. Sin embargo, Cristina dice que tienen razón. Después de todo, ella aún no está peleando en serio, como dicen. Y al escuchar esto, la vicecapitana la comprende, y promete ir con todo la próxima vez. Sin embargo, le deja en claro que no podrá contenerse. En lo que Cristina dice que las cosas empezarán a tomar el rumbo que a ella le gusta. Y al final de la pelea, la vicecapitana es derrotada, siendo arrojada su espada, y entonces, reconoce las habilidades de Cristina con la espada, que incluso llega al punto de derrotarla con mucha facilidad. Pero al verla disminuirse tanto, Cristina afirma que también es rápida con la espada. Y después de eso, el vicecapitán la llama para almorzar juntos. Y entonces, Cristina se da cuenta de que, aunque las condiciones en ese pueblo no son las mejores, siguen siendo un pueblo acogedor y dispuesto a hacer la parte de sus vidas. Y ya en la taberna, una de las muchachas se apresura a darle algo de comer, pero mientras Cristina bebe la sopa, la muchacha en cuestión se queda paralizada mirándola, y luego, se disculpa, diciendo que terminó distrayéndose con su belleza. En cuanto al capitán, la invita a tomar una copa, pero los guardias le aconsejan que no se una a él en sus borracheras. Después de todo, una vez que empieza, solo para a la mañana siguiente. Ante esto, el capitán se da cuenta de que terminó sonando un poco maleducado, y se disculpa por las molestias. Y después de la reunión con ellos, Cristina regresa a su habitación y se acuesta a dormir, pero termina levantándose poco tiempo después para entrenar afuera. En este punto, Doulen y Selina se encuentran con ella, ya que sabían que ella estaría entrenando a esa hora de todos modos. Y cuando se acerca a ella, Selina la toma de la mano y la invita a ir a su casa. Y cuando llega allí, Cristina queda impresionada al ver cómo es la cama de una lamia, por lo que Selina la invita a dormir allí, ya que le garantiza que Cristina tendrá buenos sueños durmiendo en su cama, ya que es sumamente cómoda. Y al escuchar esto, Doulen le explica que esa cama de hecho puede ser genial para las lamias. Sin embargo, esto puede no aplicarse también a los humanos. Pero aún oyendo esto, Cristina se recuesta en su cama para probarla, y nota que la cama es realmente tan cómoda como la describieron. En esto, Selina explica que todo fue idea del capitán Balan, y además, dice que se preocupó nada más llegar al pueblo, porque era una lamia. Pero a medida que fue conociendo a los habitantes del lugar, Selina se enamoró cada vez más de la gente del pueblo. Y cuando la ve hablar
de la gente y de las peculiaridades del pueblo, Doulen entra en medio de la conversación y describe a Malida como una amante de los dulces, aunque por fuera parece un soldado. Y cuando lo ven apoyado contra la pared y hablando lejos de ellos, los dos le dicen que deje toda esa ceremonia y se una a ellos enseguida. Otro día, cuando se encuentran con sus amigos, Doulen y los otros hombres se preparan para beber leche de la esposa del capitán, quien sonríe feliz, preguntando si pueden beber más leche de su esposa que él. Y de repente, Cristina también aparece allí, y le pide probar un poco de esa leche de la que está tan orgulloso. En ese momento, Mew le prepara un vaso también, y entonces, Cristina se da cuenta de que la leche de hecho es tan buena como la gente suele decir. Y cuando ve que a ella le gustó la leche, Balan la reta a beber más leche que él. Cristina acepta inmediatamente su desafío, pero dice que no la culpará si termina agotando el suministro de leche de la aldea. Durante la contienda, el capitán comienza a tambalearse, a pesar de que es el campeón de la aldea en lo que a beber se refiere. Al final del duelo, termina derrotado, y en cuanto a Cristina, deja en claro que podría beber mucho más que eso. Entonces, Mew se acerca a ella y le pide a Cristina que pruebe también la leche de Mir. Después de todo, el capitán no podrá hacer ese trabajo por ahora. Cristina entonces se adelanta y prueba la leche en su lugar, y cuando termina el vaso, aprueba la leche de Mir y pide más. Y al escuchar este comentario positivo, Mir se alegra y salta a sus brazos para abrazarla, momento en el que Cristina sonríe y dice que solo se lleva bien con todos gracias a Doulen y Selina. Y mientras tanto, el director de la institución finalmente termina de leer su carta, que termina con Cristina diciendo que está disfrutando del pueblo, porque cada día que pasa, Verún se convierte en un lugar que le resulta más querido. Y al difundirse toda la historia de Cristina por el lugar, los vecinos descubren que ella se hizo amiga de una lamia, lo que deja a todos sorprendidos, sobre todo porque todos creían que sería imposible que un monstruo y un humano fueran amigos, y además, las hazañas de Cristina siguen siendo el tema más comentado en el pueblo en Galoa. Y al ver a todos hablando de Cristina, la directora se da cuenta de que realmente el rumor se extendió más rápido de lo que imaginaba, y de repente, Keiren se acerca a ella y le pide saber más sobre esta lamia. Sin embargo, el director primero le pregunta por qué le importa tanto una simple lamia. Después de todo, Keiren es una maga que forma parte del gobierno general, por lo que no debería preocuparse por asuntos tan triviales. Sin embargo, Keiren dice que aunque solo sea una lamia, no pueden ignorar la amenaza que este monstruo puede representar para los humanos, especialmente para aquellos que viven con uno. Y además de eso, Keiren le recuerda que aún les falta resolver el reciente caso de desapariciones. Después de todo, ella no quiere que estas tristes historias aumenten aún más. Sin embargo, aún sabiendo la importancia de resolver estos casos, la directora explica que esta lamia es amable y cariñosa, y además, los aldeanos informaron que recibieron un mensaje divino de la diosa Mirale, quien les pidió que aceptaran a la lamia en la aldea. Pero aún escuchando todo esto, Keiren se mantiene firme en su opinión, y dice que siempre deben estar preparados para lo peor. Por ello, ordena que se convoque a Selina a Galoa de inmediato. Y al oír esto, el representante del pueblo está dispuesto a enviar un emisario al pueblo lo antes posible. Y mientras tanto, Doulen y Selina siguen con la plantación, tal como habían acordado, y en cuanto a Cristina, sigue plantando con toda la brutalidad del mundo, hasta que de repente, Clet aparece allí corriendo, y pide a todos que acudan inmediatamente a las puertas del pueblo. Y al llegar allí, Gouda se presenta como el comisionado de la frontera norte, y le cuenta a Doulen que escuchó acerca de la lamia que trajo a Verún, la tierra que les fue entregada por su rey. Ante esto, Doulen confirma esta información, diciendo que es correcta. Y durante la conversación, una sacerdotisa entra en medio, y le recuerda a Gouda que esa lamia no es un monstruo malvado. Después de todo, el mensaje divino de la propia diosa Mirale ya lo había demostrado hace mucho tiempo. En esto, Gouda deja en claro que no duda de la palabra de la diosa Mirale. Sin embargo, como él es el responsable de estas tierras, necesita asegurarse de eliminar cualquier y todas las amenazas que puedan surgir en Verún. Por lo tanto, Gouda explica que Selina será llevada al gobierno general para confirmar si en efecto es inofensiva. Y al escuchar esto, Doulen le recuerda que el propio Gouda dijo que creía en el juicio de la diosa, por lo tanto, no tiene sentido que la lleven para confirmar algo que todos ya saben que es cierto. Y entonces, Gouda explica que a pesar de que la diosa dijo eso, Selina aún necesita completar los procedimientos de la ley del reino para poder vivir allí. Ante esto, Doulen acepta esas condiciones, pero pide ir con ella, ya que él fue quien la trajo a la aldea, y entonces, Gouda le permite acompañarla, pero dice que si la lamia se sale de control en el camino, necesitarán tomar las medidas que sean necesarias para contenerla. Dicho esto, emprenden su viaje, pero Cristina sigue preocupada
preocupada por los dos, por lo que decide seguir adelante para advertirle al director de la situación. Después de todo, ella es quien tiene más influencia en el gobierno general, y por lo tanto, puede hacer algo al respecto. En el camino, Douglas tranquiliza a Selina y le explica que los procedimientos serán muy rápidos. Sin embargo, Selina dice que está más preocupada por los problemas que les causó que por cualquier otra cosa. Ante esto, Douglas la acerca a él para calmarla. En cuanto a Cristina, finalmente llega al instituto para hablar con el director, quien rápidamente la tranquiliza, diciendo que Selina no será eliminada. Después de todo, el mensaje divino de la diosa Mirale ya ha dejado en claro que ella no es una amenaza real. Pero aún así, necesitaban llevársela, ya que Kaden todavía sospecha que Selina está involucrada en las recientes desapariciones que han estado sucediendo. Y en cuanto a Douglas y Selina, son llamados por Gouda. En cuanto a la acusación contra Selina, la directora explica que ella no pudo haber hecho eso, ya que vive en Verún. Sin embargo, si Kaden sigue insistiendo en esta historia, las sospechas seguramente seguirán recayendo sobre Selina. Después de todo, Kaden ejerce un poder considerable en el gobierno general. Y al escuchar esto, Cristina se irrita y pregunta si pueden hacer algo al respecto. En cuanto a la directora, explica que actuar descuidadamente podría llevar a que los acusen de sobrepasar sus límites, pero además de eso, la directora también está preocupada por algo más. Mientras tanto, Kaden finalmente se acerca a Selina y le pregunta por la persona que está al lado de la niña. Douglas se presenta como residente de Verún Village y explica que solo está allí para acompañar a Selina. Kaden decide llevarlos a comer antes de comenzar con los procedimientos necesarios, y en la mesa, Kaden dice que esta es su forma de compensar a Selina por haberla llevado allí. Después de todo, la niña debe haber estado preocupada, ya que la estaban llevando a un lugar extraño. Kaden le pide a Selina que lo considere, pero dice que Selina necesitaría ir a Galoa de todos modos y quería seguir viviendo en Verún. Y al escuchar esto, Kaden se ofrece a encargarse de todo el papeleo de la niña. Y Selina, a su vez, informa que se asustó cuando todos esos soldados aparecieron de la nada, ya que pensó que estaban allí para matarla. Y al escuchar esto, Kaden dice que esa sería una posibilidad. Después de todo, estaban preocupados por la posibilidad de que Selina controlara a los aldeanos con sus ojos malditos. Pero al ver esto ahora, Kaden se da cuenta de que se estaba preocupando innecesariamente. Después de todo, nunca eliminaría a Selina ahora que reconoce toda su pureza. Y mientras tanto, Cristina sigue hablando con la directora en su oficina, hasta que de repente, aparece Gouda allí, y pide hablar con la directora. Y en cuanto a Kaden y los demás, continúan con la comida, hasta que de repente, Douglas y Selina terminan desmayados en la mesa. Y mientras tanto, Gouda comenta sobre los recientes incidentes de mujeres jóvenes desaparecidas en Galoa, y le pregunta a Cristina si alguna vez había oído hablar de ello. Y ella a su vez dice que sí, y dice que también escuchó que no encontraron a ninguno de ellos. Pero en cuanto responde esto, Cristina se da cuenta de que este asunto no tiene nada que ver con Selina. Sin embargo, Gouda dice que hay un cierto mago viviendo en Galoa, y según los rumores que circulan por ahí, este mago tiene más de 300 años. Y como ella es humana, Gouda deduce que usó magia prohibida para mantenerse con vida. Después de todo, este mago es un humano, y lógicamente, debería haber estirado la pata hace un tiempo. Y según las teorías, la hechicera habría usado magia prohibida para poseer los cuerpos de jóvenes y seguir viviendo más tiempo, hasta que de repente, esta misma hechicera se interesó en una lamia en específico, en este caso, la propia Selina. Y habiendo explicado todo este contexto, Gouda afirma que se les acabó el tiempo, y deben acudir a la lamia de inmediato. Y mientras tanto, Kaden se emociona al ver que el cuerpo de Selina está más cerca de pertenecerle. Con eso, toma el cuchillo y decide comenzar a destrozar a la muchacha, y solo entonces pensar en su siguiente paso. Pero antes de que pueda hacer algo, Douglas se despierta y le dice que se mantenga alejada de Selina. Y al verlo de pie, Kaden deduce que debió haberse equivocado con la dosis de la droga, y en cuanto a él, Douglas huele un fuerte olor a sangre que proviene del círculo mágico debajo de ellos, y luego, le pregunta a Kaden cuántas personas mató allí. Sin embargo, ella simplemente lo ignora y trata de golpearlo arrojándole su cuchillo. Ante esto, Douglas repite la misma pregunta que antes, y en esto, Kaden dice que no tiene el número exacto de muertes. Después de todo, dejó de contar las bajas en cuanto pasaron de 100. En cuanto a Douglas, continúa con el interrogatorio, y le pregunta qué hizo con las personas que mató hasta el momento. En esto, Kaden dice que utilizó a estas personas solo para hacer una pequeña investigación, la cual tenía como objetivo, tomar las partes más hermosas de estas personas para unirlas a su cuerpo, haciendo a Kaden más hermosa a costa de la vida de terceros que no aceptaron servir como sacrificio. Y al escucharla decir esto con tanta naturalidad, Douglas le recuerda que esa es una magia prohibida, por lo que le pregunta si había hecho un pacto con el diablo. Y entonces, Kaden dice
que sí, y comienza a hablar de todas las partes de su cuerpo y de dónde sacó cada una de ellas. Y aunque ya se siente hermosa, Keiren cree que es hora de cambiar su rostro, y cuando ve la forma en que trata la vida de sus semejantes, Doulen la llama depravada. Sin embargo, Keiren le contrarresta, diciendo que es un pobre desgraciado por no entender la belleza que está viendo frente a él, y además, Keiren le informa que su investigación ya ha sido reconocida por muchas personas poderosas, por lo que le dice que debería estar feliz de que Selina haya sido elegida como su próximo cuerpo, Keiren por sus crueles acciones. Después de todo, todas las demás personas que mató probablemente acudieron a ella en busca de ayuda, solo para ser utilizadas de esta manera. Al escuchar esto, Keiren demuestra que no lo ve como algo malo. Después de todo, todas estas personas ya estaban condenadas a una vida de lucha y, como consecuencia, terminarían arruinando su piel con tareas domésticas muy pesadas. Por lo tanto, Keiren cree que deberían estar agradecidos de que ella esté haciendo un buen uso de sus cuerpos. Y al escuchar tantas tonterías, Selina se da cuenta de que Gouda siempre tuvo razón sobre Keiren. Y al escuchar esto, Keiren queda confundido, ya que Gouda es uno de sus subordinados. Entonces, Doulen le recuerda que todos los sinvergüenzas como ella tienen un problema en común, en este caso, son muy de labios sueltos, y en el caso de Gouda, él utilizó un dispositivo mágico para escuchar todas las conversaciones de Keiren, y así, estaba al tanto de todas sus malas intenciones. Y en medio de la discusión, son sorprendidos por Cristina y los demás, quienes ingresan al lugar y destruyen las paredes. Ante esto, el director se disculpa por haberlos involucrado a ambos en esa complicada situación, y en cuanto a Gouda, ordena a sus hombres que arresten a Keiren. Y en cuanto a la directora, explica que el plan de Keiren era incriminar a Selina por los secuestros y luego, Keiren la mataría y daría la excusa de que Selina se resistía, y por eso necesitaba ser neutralizada. Y habiendo hecho eso, tomaría posesión del cuerpo de Selina para sí misma. Y al oír el tono de repulsión que las dos utilizan para referirse a sus hechos, Keiren dice que nunca serían capaces de entenderla, ya que recibieron la bendición de la belleza, y en cuanto a ella, Keiren aprendió desde niña que no era una niña bonita como las demás, y por eso, empezó a matar a otras personas, solo por el hecho de tener un rostro más bello. Y al ver al director menospreciar todos sus esfuerzos, Keiren se enfada, y dice que les mostrará a todos los frutos de sus 300 años de investigación. Luego, ella se transforma en un slime gigante y les ordena que le entreguen a la Lamia de inmediato. Sin embargo, Doulen protege prontamente a Selina, y le explica que lo que acaba de hacer el enemigo se llama fusión corporal, que consiste en unir partes de varios tipos de magia. Y al ver de lo que es capaz, Doulen se da cuenta de que Keiren de hecho ha hecho un pacto con el diablo, como ella misma había dicho. Y en cuanto a Selina, usa sus ojos malditos para detener los movimientos de Keiren, y mientras tanto, el director instruye a todos a abandonar el lugar. Pero mientras tanto, Keiren logra moverse nuevamente y extiende la mano hacia Selina. Sin embargo, Cristina actúa rápidamente, cortándole los dedos a Keiren, y dice que lastimar a sus amigas es un crimen castigado con la muerte, por lo que Cristina comienza a cortarla en varios pedazos, hasta que Keiren comienza a quejarse del dolor, y para acabar con ello, usa una poderosa magia oscura, lo que deja atónito a Gouda. Y en cuanto a la directora, intenta actuar para ayudarlos, pero nota que no es capaz de invocar espíritus subterráneos, por lo que cree que todos los que están allí terminarán siendo enterrados vivos. Sin embargo, Doulen se prepara para atacar también, pero antes, le pregunta a Keiren si realmente se siente feliz tal como está, y ella a su vez comienza a gritar, diciendo que deben reconocer y arrodillarse ante su belleza. Pero al escuchar esto, Doulen afirma que las manos manchadas de sangre nunca podrán obtener la verdadera belleza. Después de todo, los cuerpos de las personas que ella absorbió pertenecían a quienes tenían esperanzas y sueños para el futuro, por lo que se apresura y avanza con su magia celestial, acabando con Keiren en ese mismo instante. Y al resolver los problemas, Doulen lleva a Selina de regreso al pueblo y la obliga a estudiar, pero en medio del proceso, ella siente que su cabeza explota. Sin embargo, Doulen la tranquiliza, diciéndole que eso es parte del aprendizaje. Y además, Doulen le explica que debe poder expresar sus pensamientos con el idioma de esa tierra. Y en medio de los estudios, Cristina pasa a ver cómo va el progreso de la niña en sus estudios. Sin embargo, Selina solo dice que su cabeza da vueltas, pero Doulen dice que la niña al menos es capaz de leer bastante. Y al escuchar esto, Cristina sugiere que Doulen es un excelente profesor. Y en medio de la conversación, son sorprendidos por la directora Olivia y el comisario Gouda. En esto, Gouda se disculpa por no haber ido antes al lugar de los hechos. Sin embargo, Doulen lo entiende, ya que él se ocupa del resto del incidente solo. Y en cuanto a él, Gouda se disculpa nuevamente por haberlos involucrado en ese lío. Dicho esto, baja la cabeza, como una forma de humillarse ante su error. Pero al ver esto, Selina se avergüenza y le pide que levante la cabeza. Después de todo, terminaron saliéndose con la suya. En
cuanto a Doulen, explica que el antídoto que les dio su guardián también fue muy efectivo, pues neutralizó el veneno de Kaden en cuanto lo ingirió. En cuanto a Gouda, le da permiso a Selina para quedarse en Galoa y también su documento de registro, para que pueda vivir en Verun sin ningún problema. Y después de eso, Doulen es llevado a hablar con Denzel, quien lo lleva a conocer mejor a Galoa. Pero en medio del viaje, Selina ve caer un objeto y decide ir a entregárselo de vuelta al grupo que lo dejó caer, pero en cuanto los chicos la ven, salen corriendo, pues la gente de alrededor aún tiene la impresión de que las lamias son seres peligrosos. Selina decide entonces simplemente ignorar la situación y volver a sus deberes anteriores. Cuando han terminado con todo lo que tenían que hacer, todos se despiden, pero antes de irse, Denzel invita a Doulen a unirse al instituto, ya que sus extraordinarios poderes mágicos le serán de mucha utilidad. Pero al recibir esta invitación tan repentinamente, Doulen dice que ya está muy ocupado con sus asuntos personales y los del pueblo. Pero en el camino de regreso a casa, Cristina nota que Doulen se ve muy pensativo, y le pregunta si está considerando aceptar la propuesta del director y Denzel. Doulen entonces afirma que ir al instituto de hecho sería beneficioso para él, sin embargo, cree que aún tiene mucho que hacer en el pueblo. Pero cuando piensa más en las posibilidades que tendrá en Galoa, Doulen comienza a pensar mejor en aceptar esta oferta. Al ver a su amigo siendo asesinado por un extraño monstruo, el elfo grita desesperado, preguntando qué es esa criatura. Después de un rato, otro grupo de elfos se dirige al lugar y encuentran a sus compañeros elfos ya muertos. Sin embargo, notan a uno de los elfos aún con vida y preguntan qué sucedió allí, momento en el que el elfo informa que todos fueron atacados por una horda de demonios, pero en cuanto dice esto, el elfo muere, dejando al grupo de sobrevivientes solo. Ante eso, el elfo decide advertir al jefe del clan sobre lo que está sucediendo. Mientras tanto, Doulen y Cristina entrenan a los niños del pueblo para convertirse en espadachines. En cuanto a Selina, recuerda cuando Doulen recibió la oferta de unirse al instituto, porque al hacerlo, probablemente podría proteger el pueblo que tanto ama de manera mucho más efectiva. Y recordando esto, Celica se pregunta si realmente aceptará esta oferta algún día, pero poco después, los niños comienzan a jugar con su cola, distrayéndola por completo. Y cuando ve que los niños ya tratan a Selina como parte de la aldea, Doulen dice que está contento con cómo van las cosas y dice que le gustaría tener más días como este. Y en cuanto a Cristina, ella acude a él para pedirle un favor. En este caso, dice que quiere explorar el bosque. Después de todo, Cristina quiere probar sus habilidades en los animales feroces que hay allí, pero al verla tratando al bosque de una manera tan frívola, Doulen le informa que el bosque es más peligroso de lo que ella imagina, por lo que le explica que no hay razón para aventurarse en estos lugares sin tener una razón plausible. Sin embargo, Cristina dice que tiene una razón importante, y luego, explica que Albert no puede llevar a sus cerdos a pastar, y ya en el bosque, podrían encontrar una abundancia de las bellotas favoritas de los cerdos, y así, esto ayudará a que los cerdos pasten mejor, y como consecuencia de esto, el pueblo también recibirá los beneficios de esta acción. Por lo tanto, Cristina afirma que ayudar al pueblo ya es razón más que suficiente para que se embarquen en una aventura en el bosque. Al oír esto, Doulen finalmente cede y se adentra en el bosque con Cristina, Selina y algunos guardias. A mitad de camino, Balan y sus hombres toman un camino diferente al que tomaron, pero uno de los cerdos huye hacia el otro lado del bosque. Uno de los guardias intenta seguir al animal, pero termina topándose con un tigre gigante que mata al cerdo de un solo golpe. En este punto, el guardia comienza a temblar más que un palo verde, pero Balan aparece justo a tiempo para salvarlo y mata al tigre de un solo golpe de su maza. Habiendo hecho esto, Balan le dice al guardia que estén más alertas. Después de todo, nunca saben cuándo el enemigo podría atacar, y justo después de que dice esto, un demonio los ataca también, y entonces, el grupo de Doulen escucha el grito de Balan a lo lejos y decide correr para intentar ayudarlo, pero en cuanto llegan al lugar, se topan con Balan y el guardia ya caídos en el suelo. Ante esto, Balan les dice a todos que se alejen de esa criatura. Sin embargo, Doulen logra acabar con el demonio rápidamente, lanzando un rayo de energía al enemigo. Y al ver a esa criatura, Cristina se pregunta qué clase de monstruo podría ser. Sin embargo, Doulen informa que el ser no es un simple monstruo, sino más bien un residente del reino demoníaco, lo que lo convierte en un demonio. Sin embargo, sigue siendo un demonio de bajo nivel, también conocido como explorador. Pero aunque es uno de los demonios más débiles, Doulen advierte que estos demonios tienden a ser muy ágiles y poderosos. Después de todo, ha leído mucho sobre exploradores en un libro en la casa de su amo, Maguro. Dicho esto, Doulen decide mantener quietos a esos monstruos mientras Cristina se encarga de matarlos. Y al hacerlo, los dos juntos logran matar al primer enemigo, cortándole la cabeza con la espada de Cristina. La
salud de Balan y este le responde que el capitán ya no corre riesgo de muerte. Después de todo, Maguru y Miu ya están atendiendo sus heridas. Ante esto, los aldeanos comienzan a sentirse incómodos con los monstruos que encontraron en el bosque, debido a su rareza. Y en cuanto al anciano, dice que esta es la primera vez que escucha sobre los tipos de monstruos que encontraron en el bosque. Y además, le explica que Balan es el líder de la guarnición de la aldea, además de ser el soldado más fuerte que tienen, por lo que ver que incluso él fue herido tan gravemente por el enemigo es algo que deja al anciano preocupado. Y al escuchar todo esto, Doulen nota que el mayor problema que hay es ese demonio que vieron en el bosque. Y en medio de la conversación, son interrumpidos por Maguru, ya que se dirige al lugar para informar que Balan por fin ha despertado, y ya está mucho mejor que antes. Sin embargo, ella explica que las heridas que tenía no fueron provocadas por ningún tipo de animal. Doulen le pregunta si hay algo extraño sucediendo en el bosque, porque si es así, dice que está dispuesto a solucionar el problema. Sin embargo, Maguru dice que necesitan aprender a vivir con ese problema. Después de todo, esa es la vida de la gente que vive en la frontera. Pero aún escuchando esto, Doulen le pide permiso para investigar qué está sucediendo en el bosque, y cuando ella ve que no podrá convencerlo de lo contrario, termina cediendo y le permite hacer lo que quiera. Sin embargo, lo envía acompañado de alguien, por si acaso. Cristina decide ir con él, pero el anciano se opone a esta idea. Al fin y al cabo, si algo le pasa, tendrán problemas con el instituto. Además, ya le habían prometido al comisario Gouda que la protegerían, por lo que no pueden dejar que haga nada que la ponga en peligro. Selina se ofrece entonces a ir al bosque con Doulen, porque con la ayuda de sus ojos malditos y su magia, cree que puede serle útil. Y cuando ve que Selina irá con él, el anciano se tranquiliza y permite que los dos se encarguen de este asunto. Sin embargo, les pide que valoren sus propias vidas por encima de cualquier otra cosa. Por lo tanto, la condición para que vayan a esta misión es que regresen con vida y bien. En esto, Doulen promete que tanto él como Selina regresarán sin ninguna herida. Y ya de camino al bosque, Selina comienza a emocionarse al ver que está sola con Doulen. Sin embargo, se controla y le dice que hará lo posible por no molestarlo. Pero a mitad de camino, se encuentran con Cristina, y ella les explica que ella también quería ir a caminar por el bosque, por lo que los tres continúan su camino juntos, hasta que de repente, se encuentran con una horda de demonios exploradores, y durante la pelea, Cristina recuerda la conversación que tuvo con Doulen, donde le explicó sobre el cariño que comenzó a desarrollar por el lugar, y debido a eso, Cristina dice que también está dispuesta a ayudar a la aldea, a ayudar a las personas que le importan. Doulen le pregunta a Selina qué piensa ella, y ella le dice que no ve ningún problema en seguir su camino con Cristina. Después de todo, Selina sabe lo que siente por el pueblo, porque al igual que Cristina, ella también se siente responsable de resolver los problemas del pueblo, y cuando ve que son tan comprensivos con ella, Cristina les agradece y juntas continúan su camino a través del bosque. Y volviendo al presente, Doulen se cuestiona sobre este sentimiento de querer proteger el lugar donde vive, y siente que ese es un sentimiento que solo un humano tendría. Por ello, Doulen nota que poco a poco se va volviendo cada vez más humano. Y en cuanto derrotan a esa horda de demonios, Cristina alerta a todos sobre otro monstruo cercano, el cual aparece ahí con una postura algo intimidante. Sin embargo, Selina rápidamente lo calma, dándole una manzana al monstruo, y él a su vez, se comunica con ella en el lenguaje de los monstruos, disculpándose por haberlos asustado antes. Y al ver la interacción amistosa entre ambos, Cristina se muestra incrédula y se dirige a Doulen, donde lo ve con varias de las crías de ese monstruo. Luego, se sientan con los monstruos a comer, pero Cristina permanece un poco tensa, y les pregunta si los monstruos no los asustan. Y entonces, Selina le recuerda que ella también es un monstruo, al igual que los que están sentados a su alrededor. Ante esto, Cristina se da cuenta de que Selina tiene razón, y dice que había olvidado ese detalle. Y en medio de la conversación, uno de los monstruos comienza a acercarse a ella, pero Selina le dice a Cristina que no se asuste y le sugiere que intente darle una manzana al monstruo. Cristina le da la manzana y nota que esos monstruos de hecho son muy dóciles. Y en cuanto a Selina, le explica que simplemente tenían hambre, y por eso terminaron optando por atacarlos, como una forma de conseguir comida para sobrevivir. Y al analizar toda la situación, Doulen nota que los monstruos fueron expulsados de su área de alimentación, lo que hace aún más visible el cambio en el bosque. Y cuando cambian de tema y se dirigen a Cristina, Selina dice que es muy hermosa, incluso cuando solo está comiendo. Y luego, Doulen agrega, diciendo que parece salida de una obra de arte clásica. Ante esto, Selina le pide a la chica que le cuente el secreto detrás de su encanto. Después de todo, ella puede usar esta habilidad para ayudarla en su búsqueda de marido, pero al escuchar esto, Cristina no sabe qué decir. Y en cuanto a Doulen, dice que Selina no necesita ningún consejo de ese tipo. Después de todo, para él ella ya es hermosa tal como es. Y cuando escucha la forma en que gesticula las palabras, Selina termina confundiendo las cosas, y cree que en realidad él se está
declarando ante ella en ese mismo momento. Y en medio de la conversación, sienten que una presencia se acerca, y entonces, un hada es arrojada en su dirección, y ella les dice que huyan de allí, pero como está muy herida, Douglas no puede escuchar exactamente lo que intenta decir. Y mientras tanto, otro demonio se acerca a ellos, y poco después, la horda de exploradores comienza a rodear el lugar. Y mientras matan a los enemigos, Cristina termina siendo sorprendida por uno de los exploradores, que aparece justo detrás de ella. Selina se apresura y logra matar al enemigo a tiempo, y luego Cristina le agradece por su ayuda, pero Selina dice que sobreviviría de todos modos, independientemente de su ayuda. Y al escuchar esto, Douglas afirma que su humildad es una de las razones que la hace muy hermosa y encantadora. Habiendo dicho eso, dirige su atención a esa hada de antes, y ella a su vez explica que ese soldado demonio la perseguía sin ninguna razón. Y al escuchar esto, Douglas deduce que estas tropas demoníacas deben ser la causa detrás del cambio en el bosque. Y en medio de su análisis de la situación, Douglas y los demás son sorprendidos por los elfos del bosque, quienes los miran con hostilidad, creyendo que Douglas y su grupo son enemigos. Y este fue otro video. Si te gustó y quieres más videos como este, suscríbete, deja tu me gusta y hasta la próxima.